¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estudiar el plexo braquial. Vamos a iniciar estudiando este plexo con una relación que a mí me funcionó para aprenderme, digamos, las partes del plexo braquial, y si a ustedes les funciona, se las dejo por acá. En este caso yo relacionaba el plexo con un árbol. El árbol contiene raíces, tallo, ramas, hojas y frutos. Lo mismo sucede con el plexo. Nosotros empezamos viendo que parte de raíces nerviosas y que después le sigue tronco, en este caso lo mismo del árbol. Las divisiones serían las ramas del árbol, los fascículos serían las hojas y lo último, que es el fruto del plexo braquial, que son los 5 ramos terminales que van a tener que ver con toda la parte del miembro superior, son los ramos terminales, que serían los frutos del árbol. De esta forma yo me acordaba mucho más fácil de cuál era el orden en que se nombraban todas esas secciones del plexo, y con esto de pronto no se les olvida. Ya después de ver esto, entonces vamos a estudiar más a detalle el plexo braquial. Vamos a empezar entonces mencionando que el plexo braquial está conformado por estas raíces nerviosas que van de C5 a T1. Algunos de los ramos terminales van a contener todas esas raíces y otros no tanto, que lo vamos a ver al final. En este caso, las raíces nerviosas de C5 y C6 se van a unir. La de C7 va solita y C8 y T1 se unen. Cuando ellas se unen, van a formar entonces los troncos. ¿Cómo se forman los troncos? O ¿cómo se nombran más bien? Ellos se nombran con relación a la arteria subclavia. Si ustedes ven en la imagen inferior, nosotros tenemos, antes de que se forme el axilar, la arteria subclavia, y encimita observamos los troncos. En este caso, ellos se nombran con respecto a la arteria subclavia. Entonces, el tronco superior es el primero, tronco medio y tronco inferior. Y ahí estarían los troncos, no hay mucho que hablar de ellos. Después de que los troncos se empiezan a dividir, si ustedes observan, el plexo se divide, se une, se divide, se une y se divide nuevamente al final. En este caso pasaríamos a las divisiones, y en estas divisiones hay que resaltar cosas importantes para que se lo aprendan. Una de ellas, cuando ustedes se enfrenten a la práctica en el cuerpo, ¿cierto? Las raíces casi no las vamos a observar porque están cubiertas por la parte vertebral. Lo que sí vamos a observar, como lo ven en la imagen inferior, es a nivel de cuello, los 3 troncos. Las divisiones y los fascículos casi no se observan porque están cubiertos por la arteria, y los ramos terminales claramente sí los vamos a observar. Sin embargo, si ustedes tienen un cuerpo o un ejemplar donde quiten o retiren la arteria y observen fascículos y divisiones, vamos entonces a aprenderlos a ubicar. Mi clave para que en este caso ustedes aprendan a ubicarlos es la famosa red que observan acá, esta de acá. Esa malla que ustedes observan ahí les va a ayudar en la orientación. ¿En qué sentido? Ustedes ven esa mallita que se forma entonces por las divisiones, ¿cierto? Y ya saben que si después de la malla se encuentran una ficha que les estén preguntando, están a nivel de fascículos. O si se encuentran entonces una ficha antes de la división o de esa malla, están a nivel de troncos. Es una de las formas más fáciles de orientarse. Claramente, después de los fascículos están los ramos, y ya en los ramos nosotros diferenciamos los 5 nervios, que ya les voy a mostrar cómo se diferencian. Pero estando parados en las divisiones, nosotros sabemos que estamos en las divisiones porque observan esta red o esta mallita, como le llamo yo, y de esta forma de pronto se orientan más fácil en el cuerpo. En este caso entonces, para ver las divisiones, nosotros tenemos 3 divisiones anteriores y 3 posteriores. Son muy importantes porque, mientras voy cambiando de color acá, les voy a explicar lo siguiente. Las divisiones anteriores nos dan origen finalmente a nervios que van a ir en la región anterior de brazo y antebrazo, mientras que las divisiones posteriores nos van a dar origen a los nervios que tienen que ver con la región posterior de brazo y antebrazo. Se los muestro acá. Miren las primeras 3 divisiones anteriores. Estas serían las primeras 2. Una parte de la superior con una rama de la media, del tronco medio, forman las primeras 2 divisiones, y la última, en este caso, forma la inferior. Estas 3 que les subrayé en rojo hacen parte de las divisiones anteriores, mientras que las divisiones posteriores vienen a ser estas 3, que están formadas entonces por detrás de la arteria axilar, por eso se llaman anterior y posterior. En este caso, estas no se ven, esta famosa malla de la que hablaba no se ve porque está cubierta por la arteria, pero si se las llegan a encontrar, la forma de diferenciarlo es como se los expliqué anteriormente. Estamos a nivel de la malla. Listo, esta pequeña malla nos habla de las divisiones.
anteriores y posteriores. Anteriores las de rojo y posteriores las de azul. Ahora, lo que yo les decía, las divisiones anteriores nos van a dar origen usualmente a los nervios que van hacia la región posterior de brazo y antebrazo. ¿Cuál es el ejemplo en este caso? Si nos saltamos un poco hacia los ramos terminales, miren que el nervio axilar y el nervio radial, que son nervios posteriores que veremos más adelante, vienen de las divisiones anteriores, mientras que el nervio musculocutáneo, el nervio mediano y el nervio ulnar o cubital vienen de las divisiones anteriores. Entonces miren que el plexo conlleva un orden que sí es importante tenerlo en cuenta. Las divisiones anteriores dan origen a nervios de la región anterior y las divisiones posteriores dan origen a nervios de la región posterior. ¿Listo? Ya con esto entonces podemos pasar a los fascículos y a nivel de fascículos se nombran igual con relación a la arteria axilar. Entonces miren que la arteria viene en este sentido. Si ustedes ven la arteria ya en este caso se verticaliza más porque ya se va hacia abajo, ¿cierto? En este caso en la imagen inferior el brazo está extendido, pero cuando la verticalizamos un poco ya cambia entonces los nombres de los tres fascículos que serían las hojas del árbol. En este caso entonces hablamos del primer fascículo que es el fascículo lateral, en este caso lateral con respecto a la arteria. Fascículo posterior, posterior a la arteria, por eso no lo vemos, y fascículo medial que está medial a la arteria axilar. ¿Qué es importante mencionar entonces de pronto de estos fascículos? Que hay ciertos nervios que si bien no son los últimos que salen del plexo y que son los que más solemos estudiar, hay que tenerlos en cuenta por si se los preguntan. Miren acá que cuando nosotros hablamos de esos pequeños ramos que salen de la división medial, que son estos de acá, son el nervio pectoral medial, el nervio cutáneo braquial medial y el antebraquial medial. Todavía puede que no los conozcan, pero son nervios cutáneos, es decir, que llevan inervación sensitiva o que más bien reciben la inervación sensitiva de la región medial de brazo y antebrazo. Por eso se los pueden aprender. Esos nervios cutáneos de la región medial del antebrazo y del brazo salen del fascículo medial, el nombre lo lleva, y con eso más o menos se acuerdan del origen. Lo mismo sucede con los que salen del fascículo posterior. Miren, estos tres ramitos que están saliendo de acá tienen que ver con la región posterior, por decirlo así, de la axila. ¿Por qué? Recuerden cuando veíamos escápula, la región subescapular, es decir, la parte anterior de la escápula, nosotros veíamos el subescapular, el redondo mayor y todo eso. Esa región en realidad viene siendo la región posterior de la axila. Y es por eso que el nervio subescapular, el nervio toracodorsal y el nervio subescapular inferior, que todos van para esa región de la escápula, se originan del fascículo posterior y de esta forma se lo aprenden. Ya después de haber visto entonces esas ramitas que salen de fascículos, nos queda faltando esta última, que es el nervio pectoral lateral. Ese nervio es un nervio que viene por acá, por la reja costal, miren en esta imagen de abajo, es decir, se viene por la región lateral del tórax y por eso sale de fascículo lateral. Listo. Y ya por último, entonces quiero mostrarles los ramos terminales, que son los 5 que se tienen que aprender y que suele ser pregunta de parcial. ¿Cuáles son los 5 ramos terminales del plexo braquial? En este caso, tienen que aprendérselo en orden, ¿cierto? Para que ahorita estudiemos qué raíces nerviosas lo componen. El primero sería el nervio musculocutáneo, el segundo sería el nervio axilar, le sigue los dos más grandes del plexo, que es el nervio radial y el nervio mediano, y por último el nervio ulnar. ¿Cómo se aprenden las raíces en este orden? El nervio musculocutáneo contiene las primeras 3 raíces, C5, C6 y C7. El nervio axilar contiene C5 y C6. Nervio radial y mediano se lo aprenden porque son nervios tan grandes que contienen todas las raíces del plexo. Miren que hay unas que están subrayadas en rojo y son las que de pronto no suelen ser una contribución constante en todos los cuerpos, pero pueden estar presentes. Entonces ustedes se lo aprenden que los 2 nervios más grandes contienen todas las raíces del plexo. Nervio radial y nervio mediano van de C5 a T1 en general. Y el nervio cubital parte de C7, C8 y T1. ¿Cómo se aprenden esto? Ya nos aprendimos los primeros 2 que son los más grandes. Nervio radial y nervio mediano son los más grandes y contienen todas. El nervio musculocutáneo contiene las primeras 3. Ahora, nervio axilar, si observan, el nervio axilar que contiene C5 y C6 se complementa con las que tiene el nervio cubital, que son C7, C8 y T1. Entonces, digamos como me lo aprendí yo, el nervio cubital es el complemento del nervio axilar. Acá.
Nervio axilar C5-C6 y el complemento C7-C8-T1 es nervio cubital. Nervio radial y mediano contienen todas las raíces del plexo y nervio musculocutáneo contiene las primeras tres. Y de esta forma de pronto se aprenden las raíces de una forma un poquito más fácil. Por último, algo que les quiero enseñar y que les va a servir en sus prácticas es ya cómo, digamos, ya se lo aprendieron en el orden que vimos. Ahora, cómo lo identificamos en el cuerpo, cómo identificamos esos últimos ramos terminales. Y aquí viene una mnemotecnia que suelo usar en las prácticas y que de pronto les puede servir. Si observan lo que está en rojo, que son los que vienen del ramo anterior, de las divisiones anteriores, y que son nervios anteriores, ellos van a formar una M. Mírenla acá. Esta M nosotros la podemos ver, miren en la imagen inferior, por encima de la arteria axilar y se ve muy bien en algunos cuerpos en práctica. Y de esa forma ustedes, digamos, una cosa es estudiar la teoría donde aquí tienen todo súper explicado y lo entiendo, pero cuando uno va a la práctica muchas veces, como les digo, no se observan todas las estructuras del plexo, pero sí los ramos terminales. Y esos ramos terminales se pueden diferenciar muy bien con esta mnemotecnia. Si ustedes forman una M con el músculo cutáneo, el palito de la mitad de la M es el nervio mediano, M de mediano y de mitad, y el último palito es el nervio cubital. Y esos tres palitos formando esa M se ven en el cuerpo y en esta imagen por encima de la arteria axilar. Y el resto se van a buscarlos, levantan la arteria y encuentran los de la división posterior, que son el nervio axilar y el nervio radial. Ahí los van a encontrar. Ahora, ¿cómo los diferencian a ellos dos? El nervio axilar es un nervio mucho más delgado porque no contiene todas las raíces del plexo y lo van a ver yéndose hacia la parte posterior con los vasos circunflejos humerales, que lo vimos en hombro, y el nervio radial es un nervio muy grande, más grande que el axilar, yéndose hacia inferior y hacia posterior también, pero lo van a ver yéndose más hacia inferior y mucho más grueso. Lo mismo sucede con el nervio mediano. El nervio mediano es un nervio mucho más grueso porque contiene todas las raíces del plexo y es un nervio que, digamos, en proporción al nervio musculocutáneo y axilar es mucho mayor. Y en este caso nunca van a tener pierdes y siempre vienen y se ubican con la famosa M. Con esa M lo van a aprender a distinguir en sus prácticas y en estos detalles anatómicos en los libros y en todo lo que estamos viendo. Quiero que entonces ahora lo observen en el cuerpo real. En este caso nos encontramos con toda esa red de la parte terminal del plexo braquial y nosotros fácilmente podríamos perdernos ahí, pero si utilizamos la mnemotecnia lo van a encontrar de forma muy sencilla. Hacemos la M, miren, está anterior a la arteria y el primer palito es el músculo cutáneo, segundo palito el mediano, miren lo grueso que es, y tercer palito el nervio ulnar. Ahí ya estaría entonces los primeros tres ramos. Ahora faltan los otros dos. Si nosotros volteamos un poco la estructura, miren cómo se observa en la parte posterior este nervio tan grueso, mírenlo acá, que es el nervio radial, lo que les decía, va más vertical y se va hacia posterior por el surco para el nervio radial, mientras que miren por aquí el axilar, haciendo esta distribución, esto también es un ramo del axilar, yéndose con los vasos circunflejos, y esto estaría posterior a la arteria. Ya con estas dos cosas vistas, ustedes pueden ubicar los 5 ramos terminales, sin ir a confundir el cubital, que miren que cuando nosotros seleccionamos estas estructuras aparecen los cutáneos que habíamos visto que salían del fascículo medial, que tienen que ver con inervación cutánea. Entonces, al ladito ustedes siempre tienen que mirar que sí se esté conformando la M como es. Nosotros volteamos un poco la estructura y miren que la M viene a estar conformada por este de acá, por debajito del antebraquial. Y con eso entonces al unir la M ya tenemos lo que habíamos visto. Y con esto entonces terminaríamos todo lo que tiene que ver con el estudio del plexo braquial. Nos vemos en el próximo video.